Y cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Claro. De eso se trata, pensar en terminar con todo este pensamiento que en realidad plantea que hay un rol para las mujeres y otro rol para los hombres, que la política, la vida pública es para los hombres y en cambio para las mujeres es la casa, Claro. es el mundo de lo privado. Y lo que decimos nosotras es muy por el contrario. Las mujeres, al pensar siempre en lo colectivo, recién escuchaba que estaban contando sobre esto que se está ofreciendo para las pinturas. Sí. Y decía la presentadora que una comisión vecinal Sí. le pidió este producto porque iban a pintar el parquecito de, Sí, la de la placita. comunidad. Entonces, ese trabajo, esa mirada hacia lo colectivo de las mujeres es algo que se da desde siempre. Las mujeres son las que se preocupan si la escuela funciona. Claro. Las mujeres se preocupan si el centro de salud funciona. A mí me da risa cuando dicen reunión de padres y son las Claro, en las realidad mamás. son las madres. Claro. Cuando sucede algún tipo de problema en la comunidad, hay una persona enferma, son las mujeres las que hacen la pollada, la tallarinada, Totalmente. la rifa. Entonces, eso implica una mirada a lo colectivo, implica una mirada a la sociedad, a pensar en cómo los demás, las demás personas están bien. Y eso, en realidad, es acción política. Por eso es que decimos que las mujeres tendríamos que estar en la acción política. Totalmente. Es más, creemos que tenemos, en estos momentos, si miramos lo que es la política en nuestro país, con apenas un 13% de mujeres, probablemente las mujeres tengamos que estar en el gobierno para que las cosas se den mejor. Y la mirada va a ser mejor, diferente. La mirada sea diferente. Totalmente. Entonces, eso es lo que hace que Cuñá Purendá Ahí hoy está. haga un planteamiento a la sociedad desde mujeres socialistas y feministas, pero para toda la sociedad. Claro. No solamente para las mujeres. ¿Por qué? Porque el ser históricamente sujetas de exclusión de ciertos espacios nos hace tener muy claro que lo que no queremos es la exclusión de nadie.